Hizo para grabar. Ya está Ya. grabando. Perfecto. Pues buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Lidiet Carrión con su libro Feminicidio Mítico, que hemos estado leyendo en las últimas semanas, del crimen al producto cultural, imágenes, narrativas, moda y consumo de la violencia. Vamos a ir platicando y creo que han salido pues, muchas dudas, Lidiet. Si nos quisieras platicar una cosa muy breve acerca de ti y acerca de la motivación para este libro y posteriormente nos arrancamos Sí. con las preguntas. Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias, por el espacio, por el interés, ¿no? Es algo que yo aprecio, que valoro. Pues básicamente yo durante muchos años me dediqué, durante muchos años de manera semanal a cubrir violencia de género, sobre todo historias de feminicidio. De forma semanal estuve 6 años y medio. Inclusive ya antes había hecho algunos trabajos. Yo soy periodista que siempre me he enfocado más al tema de los derechos humanos, historias sociales, de corte social. Entonces, bueno, durante 6 años y medio me dediqué a esto. De producto de eso es un libro que es La Fosa de Agua, bueno, que fue importante al momento de publicarse en 2018, sobre todo porque además fue muy retomado con un movimiento o diversos movimientos feministas en México por el tema de la violencia contra las mujeres, fue retomado y fue valorado, ¿no? Entonces, ya desde antes, desde 2012, que había ganado un premio para hacer por un reportaje sobre feminicidio, me invitaban muchos colegas, muchas colegas, amigas, muchas de ellas, y amigos de distintos medios de comunicación a lo largo del país, y me invitaban a dar talleres. Es una práctica más o menos común entre periodistas y colegas que nos vamos capacitando mutuamente, organizando talleres, workshops, etcétera, ¿no? Para ir conociendo los temas, porque el periodismo es así muy... Tienes que saber de muchas cosas, tienes que aprender muy rápido, ¿no? Entonces, como yo ya tenía este antecedente y este background, ya tenía más experiencia, pues me invitaban mucho. Entonces yo ya había notado una cosa, casi desde el inicio, había notado que muchas historias que se veían en la prensa de repente eran retomadas para hacer ficción o documentales, y de repente había visto también que algunas campañas publicitarias echaban mano de cosas que nosotros reportábamos desde la prensa y las ficcionalizaban, no necesariamente daban la referencia, otras sí, pues para vender cosas, ¿no? Entonces en estos talleres una reportera, y esto hay que decirlo porque no fue el ajá no fue mío, sino me lo hizo ver una colega. Me dice, oye, pero, porque yo andaba ahí con mi PowerPoint, ¿no? Mostrando mis ejemplos. Me dice, oye, pero además estos productos se los venden a mujeres, ¿no? O sea, están vendiendo zapatos de tacón o maquillaje o ropa muy fina a partir de la escenografía, no sé, una puesta en escena de un crimen sexual, ¿no? Contra mujeres, ¿no? Y dije, tienes razón, esto no, o sea, sí hay otros casos en donde se usa la violencia de género para vender productos tal vez masculinos, pero la pregunta fue, ok, hacen esto y ¿por qué los compramos, no? Porque yo parto, pues la rama de la publicidad es una de las mejor pagadas en la comunicación. Entonces, a mí, o sea, me enojaba, pero por otro lado también decía, si solo te quedas con el enojo, no puedes descubrir qué historia o qué mecanismos hay detrás, ¿no? Entonces, esto fue más o menos, esta anécdota que cuento habrá sido en 2015. En 2018 sale La Fosa de Agua, que fue una investigación que además a mí en lo personal me cimbró mucho, de maneras muy particulares. En 2019 ganamos un premio, y en 2019 también con unas colegas me invitaron también a colaborar en un manual de cobertura de feminicidio, sobre cómo cubrir el feminicidio. Y de repente digo, esto lo tengo que profundizar, necesito sistematizarlo. Entonces, pues bueno, de hecho cursé un posgrado para tratar de entender, sabía que me hacían falta, como les digo, los periodistas, creo que una cosa muy buena que tenemos es que tenemos el permiso de ir aprendiendo en la marcha, ¿no? Entonces dije, a mí me hacen falta herramientas para entender qué estoy viendo aquí. Entonces
producto de esta pregunta de por qué nos venden y por qué compramos objetos para empezar, con esta carga aspiracional, ¿no? Porque finalmente la moda y eso, pues, son productos que están pegando o apelan a tu sentido de construcción de identidad. ¿Por qué nos lo venden con esto, no? Entonces, producto de eso es el libro que publiqué este año. Eh, Eso. Ay, se Ah, pues le, muchas gracias Sí. por la respuesta. Mira, vamos pasando a las Ujú. preguntas. Normalmente lo Claro. hacemos conforme fuimos entrando a la sesión, así es que Ale Muñoz, de lo que platicábamos al principio, Ale Muñoz nos acompaña, fíjate, desde Uruapan. Así que, Ale, bienvenida, buenas noches y adelante con tu pregunta. Gracias, Vic Lidet. Qué orgullo. O sea, hiciste estudiaste para el libro, ahorita estás en un posgrado. Wow, no sé cómo lo haces. Yo no te conocía, por eso estoy en este círculo de lectura, porque me encanta leer cosas nuevas y compartir con mis compañeros. Hace un par de meses leímos un libro novelado del famoso Goyo Cárdenas, yo no lo conocía, pero en ese libro no nos cuentan lo que pasa, ¿no? Tú no nos cuentas desde la perspectiva periodística. En ese foro, uno de los compañeros tenía uno de los libros que escribió Goyo Cárdenas, o sea, todos no lo podíamos creer, o sea, hasta escalofrío nos dio porque nos enseñó el libro el compañero, creo que estaba hasta autografiado, o sea, dices, ¿cómo es posible que pues las mujeres, no sé, reaccionemos de esa forma? Está increíble y la perspectiva que me cuentas periodística yo no la sabía, muchas gracias. Y me dio coraje, ¿no? La parte donde le aplauden en el Congreso y ni siquiera lo encarcelaron, no, no sé, eso me dio mucho coraje. Y ahorita lo que hablabas de las campañas publicitarias, igual. Y uno como consumidor, ¿cómo se da cuenta de ese tipo de escenas? Yo no me hubiera dado cuenta del perfume de lo que contaste de Dalia. Es Ujú, como ser muy observador, o sea, a lo mejor sí, una de mis ujú, preguntas contigo es cómo como mujer no quiero caer en eso. Y también me gustó mucho de tu libro porque sí me gustan las series, no soy tan fan de este tipo y me llamaba mucho la atención que los anuncios que pasaban eran para mujeres, toallas sanitarias, perfumes y decía, ¿qué es las mujeres somos el público? Y sí, me lo confirmaste en tu libro. Me quedé en la parte de las muertas de Juárez. Me acuerdo que una vez antes vivía en Ciudad de México no por error, no había otra película, vi un documental, Las muertas de Juárez. Yo prefiero no leer o ver ese tipo de cosas porque es como vivir, tener más de cerca ese temor de salir. Y me acuerdo ujú. que hubo un tiempo en que todavía vivía en Ciudad de México y estaban pues desapareciendo a las muchachas y yo decía, pues yo no soy ese sector, o sea, eran como más jóvenes que yo. Pero de Ujú, repente también a las treintonas empezaban a desaparecer, entonces decías, pues es que ya no hay ningún sector, ¿no? Que se sienta seguro en México, porque ahora no vivo allá, pero también es otro tipo de violencia acá. Entonces, me gustó mucho cómo describiste la parte de la pasarela de estas mexicanas, de las desaparecidas de Juárez, me encantó, pude verlo, vivirlo y como que una de las hermanas sí quería declarar como que era lo que pasaba en Juárez y no, y la otra no quería, pero estuvo muy, muy bonito cómo lo describiste. Y sí, o sea, mi pregunta hacia ti es cómo evitamos no caer en esta mala información. Yo no hubiera comprado ese perfume o no me hubiera gustado, pero hacen tan increíbles, como dices, aspiracionales los anuncios que ujú. lo quieres, lo deseas. Entonces, ¿cuál sería así como ese tip que para evitar en caer ese tipo, o sea, también lo que hablas de este mono de todos los zapatos, o sea, es de miedo a la publicidad y cómo caemos en eso y no nos damos cuenta? Bueno, es que en realidad lo dicen muy bien, lo dicen con mucha claridad diversas feministas. Se lo voy a atribuir a Bourdieu, pero entiendo que Bourdieu no fue el primero que lo dijo, solo que fue el primero que le hicieron caso, y es su nombre, ¿no? Que esta, llamémosle, dominación masculina, como la menciona, o sea, no la ves, porque o sea, o sea, por eso es tan eficiente, no la ves. Entonces,
sí, claro, si tú no tienes como todo este conocimiento de entrada o no estás como muy metida en el tema de, por ejemplo, de la Dalia negra, ese perfume no lo vas a relacionar. Inclusive, por ejemplo, por eso me parecía tan relevante esta pequeña entrevista o preguntas que hizo esta joven, esta mujer que se había tatuado un tatuaje sobre la Dalia negra, y tú lo notaste y ella dice, yo de entrada no lo vi, lo tuve que ver dos veces, ¿no? O sea, que obviamente en este producto, claro, hay distintos productos, unos más obvios, otros no. En este producto, pues era muy sutil. Y de hecho, bueno, yo hice como que hice como pequeñas encuestitas entre distintos sectores de población, de distintas imágenes publicitarias. No todas las puse en el libro, porque sentía que se extendía y que al lector promedio se iba a aburrir, ¿no? Iba a terminar. Pero el libro obviamente trata de ser un esfuerzo también de divulgar y no de sobresaturar. Pero es interesante, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, de las mal llamadas muertas de Juárez, y chavas de mi edad que crecieron con chavas, bueno, ya señoras de 40, y sin entrar en los detalles, ¿no? Lo veían, lo cachaban mejor, ¿no? Y tal vez jóvenes de 20 años, 25, no tanto, ¿no? Entonces, eso también me pareció muy interesante. Sí había algunas imágenes que a todas más o menos decían, esto me inquieta, no sé por qué, algo me da una sensación que no está bien, pero que al mismo tiempo eso también, por ejemplo, y ahí están, bueno, los mecanismos con los que funciona la publicidad, de hacer inquietar, como de apelar a traumas que uno trae y que ni siquiera terminas por hacerlos conscientes, pero sí atrae tu atención. O sea, yo siento también que eso apela mucho a eso, ¿no? Y que ya, digamos que el principal problema ya no es ni siquiera que apelen a la violencia para venderte esto, sino lo que yo llamo o sea, porque es a lo que digo, pues la punta del iceberg son estas campañas publicitarias o estos productos que son tan obvios y tan grotescos, o sea, es la punta del iceberg. Todo lo demás es lo que está detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo identificarlos? Pues a veces los vamos a identificar y a veces no, ¿no? Esa es la realidad. Quiero creer que también da por oleadas, ¿no? Esto, por ejemplo, se identificó un auge más o menos de 2011 a 2015 de estas campañas, luego bajaron, pero bueno, ya en 2023 hubo una pasarela con mujeres golpeadas, en una pasarela de moda, o sea, sube, baja, sube, baja. Pues yo creo que las que son evidentes, pues obviamente denunciarlas, hablarlo, pero no cae solo en nosotros. Una de las aspiraciones del libro, y aquí no sé si lo logré, ¿no? Habrá que ver. Para mí, la idea era como hacer un artefacto, es decir, algo que se pudiera leer, que nos permitiera ser conscientes de estos mecanismos que todos y todas tenemos de forma inconsciente, porque, pues eso, porque hay mitos desde hace 3000 años que hacen estas versiones muy mistificadas de lo que es un feminicidio y que eso nos impide identificar una serie de violencias culturales y simbólicas, ¿no? Entonces, ese de hecho era parte de como esta idea de una vez que lo haces consciente ya no te es tan fácil desverlo, ¿no? Pero bueno, pues eso. Y muchas gracias por todo lo que me platicas aprendo, tomo nota, en fin, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Disfruté mucho también la parte de las brujas, ¿no? Cómo cuentas la historia en que primero pues eran sabias curanderas y llega este cambio en el mundo y ya son malas, ya hay que matarlas. Entonces, Sí, gracias por esta perspectiva que sí la había leído, pero tú explicaste más este cambio y por qué pasó. gracias. Muchas gracias. Keila, por favor, adelante. Ya. Bueno, buenas noches. No ando manejando, así que no puedo poner la cámara, pero vengo muy pendiente de la charla, de tu libro. La verdad que es un libro que me ha parecido súper,
súper interesante, sobre todo que yo en algún momento trabajé en la Secretaría de Salud en un programa de violencia, de atención a la violencia familiar. Entonces, cuando leo todo esto que dices, se me hace así como, ahorita que decías, ¿no? Abrir los ojos a una manera diferente de percibir cosas que aunque las vemos, a veces no, ¿cómo decir? Como que no somos conscientes del impacto que tienen ciertas imágenes, ciertas figuras en la cultura, ¿no? O sea, sí somos, a veces, repito, cuando trabajaba ahí y teníamos a las mujeres, a las chicas, y qué tan difícil es hacer que perciban lo que están viviendo, qué tan difícil es lograr que salgan de ese ambiente de violencia que no solamente es en la familia, sino que es algo bien complejo, ¿no? O sea, cuando yo estaba ahí decía, a veces no sé si lo que hago es suficiente. Y cuando leo, me doy cuenta con tu libro, digo, o sea, ¿por qué no es suficiente a veces lo que hace una parte, en este caso la psicología? Porque afuera hay otras cosas que también están impactando en nuestra mente, en nuestras conductas, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho y hay varias cosas que mencionas, ¿no? Más allá de la música. Pensé que iba a abordar más de la música, porque algo así leí en algún en alguna reseña, pero me gustó cómo aterrizas esa parte que no que todo lo que está a nuestro alrededor, te digo, lo aterrizas en la perspectiva de género, ¿no? Entonces, es así súper interesante. De hecho, hace 2 noches creo lo estaba yo platicando precisamente con mi esposo, porque le digo, yo no me había dado cuenta que a mí me encantan los programas de crimen real. Ah, series, documentales, podcasts. Entonces, cuando empiezo a escuchar, porque primero lo empecé en audiolibro y me gustó tanto que dije, no, lo tengo que tener para ver y yo marque, yo escriba, yo anote, porque sí se me hizo así, pues muy interesante todo eso y como que en el audio dije, se me va a olvidar. Entonces, yo le platicaba cuando yo lo escuchaba, me empiezo como que a observar hacia mí, ¿no? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y te digo, estamos envueltos en esto y yo espero que no se quede allá y que muchos lo podamos leer y que podamos darnos cuenta de eso, ¿no? Darnos cuenta para que pues más adelante, pues cuando estemos en alguna situación, pues podamos actuar de una manera más asertiva, con más perspectiva de género, ¿no? Pues no, como te podrás dar cuenta, no tengo tal cual una pregunta, porque pues no es una novela, ¿no? Pero es así un tema tan delicado y tan importante pues para nosotros los mexicanos, ¿no? Leímos un libro, bueno, Recomiéndame un buen libro, leí uno y decía, en México, las mujeres le tienen miedo hasta Dios, decía la expresión, ¿no? Entonces, porque realmente la humanidad, no sé en qué punto nos fuimos hacia más la violencia y más hacia la violencia hacia la mujer, ¿no? Te agradezco pues creo tu papel como periodista te permite percibir todo esto, ¿no? Y bueno, ahorita se me ocurre una pregunta, tú como periodista, ¿has visto o crees que esto en algún punto sea diferente, que vayamos porque hay programas sociales, programas en salud, programas en educación, en todos lados hay esa tensión. Tú con lo que has investigado, con lo que has visto, ¿crees que sí podamos ir o sea, estamos yendo hacia donde queremos ir como sociedad? Híjole, esa es una pregunta muy complicada, pero a ver, pues, no, gracias por tu lectura y gracias por lo que platicas y bueno, pues a mí me llena mucho que me digas estas cosas porque me alienta a sentir que el trabajo que hice es valioso y que puede tener un impacto, ¿no? Y que, o sea, eso, ¿no? De despertar. A mí pues también me gustaban mucho las series. Yo la verdad es que las dejé de ver porque me empecé a dedicar a casi a ver series en la vida real, o sea, en la cobertura de violencia, ¿no? No solo de feminicidio, sino en general de derechos humanos. Y entonces cuando dices, pues no, la realidad no se parece a esto, ni siquiera en Estados Unidos, ¿eh? Porque de hecho el primer feminicidio que cubrí ocurrió en Estados Unidos,
fue el caso de una niña, bueno, niña de 16 años, me parece, migrante, que pasaron varios años sin identificarla. Entonces a mí me pareció muy interesante, justo tipo CSI, la manera en cómo habían logrado identificarla, porque hicieron una reconstrucción, etcétera, ¿no? Era una, pues una niña mexicana de los Altos de Jalisco. Y entonces yo solita me pagué ahí con mis ahorros, en ese momento trabajaba yo en Milenio, fui a entrevistar a los detectives. Y pues ahí te das cuenta que tampoco es como, o sea, ya tampoco es como en CSI, ¿no? Que era lo que yo veía en aquel entonces. Y yo creo que, bueno, yo lo que busco no es todas y todos tenemos un consumo diferenciado de productos de violencia. O sea, ese es un punto. O sea, no es, yo asumo que, pues obviamente, como parte de la vida humana, nos preguntamos todos y todas acerca de la violencia y de los tipos de violencia a los que nos enfrentamos según la sociedad en la que estamos y en el momento en el que estamos y según el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que parte de este consumo que hacemos tiene que ver con estas cosas inconscientes, ¿no? O sea, yo finalmente lo que encontré es que frente al miedo que yo sentía, como yo creo que como lo que tú dices, todas las mujeres sentimos ese miedo, tratamos de decir, de adquirir cierto control o de sentir que tenemos cierto control sobre lo que nos está pasando, digamos, en lo cotidiano y los riesgos que podemos enfrentar, ¿no? Yo soy de la idea siempre, y siempre lo voy a decir, yo soy de la idea de que la vida, la sociedad se puede cambiar, o sea, la situación social se puede cambiar. En primer lugar, porque la historia ha demostrado que hay cambios para bien y a veces hay cambios para mal. Y si no creyera que las cosas se pueden cambiar, la verdad no me dedicaría a la denuncia, pues diría, ¿para qué? ¿No? Entonces yo sí creo, pues eso siempre, siempre lo voy a sostener, ¿no? Inclusive los días en que no los creo, porque hay días, por supuesto, en que no solo el panorama mexicano, que en México tenemos una crisis de violencia muy grande, sino el panorama mundial se ve muy deprimente, ¿no? Pero parto de la idea de que con educación y también con organización social, como esto que ustedes hacen de reunirse a leer libros y les va cambiando la perspectiva. Antes de que empezara esto, me platicaban, pues es que leemos libros que yo estoy segura que si no hubiera estado, yo les llamo club de lectura, pero no sé qué sea exactamente, porque en una cooperativa o en un círculo de lectura no lo iba a leer porque no, y resulta que te llevas una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Eso es lo que hace, pues obviamente, el dialogar, el organizarse. O sea, yo sí creo que la realidad se puede transformar y que actualmente en México hay cosas que van avanzando y otras que van retrocediendo y depende del territorio. Pues el Uruapan precisamente, ¿no? Tuvo ahorita toda la zona, pues, ¿no? Está Sinaloa, hay lugares con crisis de violencia, no solo violencia feminicida, sino que son muy serias. Quiero pensar, por ejemplo, que es cierta esta estadística de que disminuyó de forma importante la pobreza y creo que ese es, bueno, es un cambio, ¿no? Entonces, respondiendo, digamos, cortamente, sí, pero requiere mucha organización y creo una parte importantísima es educación, ¿no? Una educación crítica, una educación crítica en el sentido que piensen también en transformar la realidad, en analizar críticamente lo que nos dicen ¿no? En organizarnos de manera diferente, ¿no? Hay experiencias también muy interesantes al respecto y de eso, de tomar, como dices, de tomar conciencia y tomar conciencia entre todos, ¿no? Miguel, gracias. No, pues Muchas muchas gracias. gracias, muchas gracias. Sí. Ricardo, adelante, por favor, con tu comentario. Hola, aquí yo estoy en la Ciudad de México, entonces, qué gusto poderte conocer y qué difícil es tu libro, porque de repente uno no se da cuenta de muchas cosas, si escuchas, tratas de hacer conciencia, y como te platicaron, este año leímos dos libros sobre Goyo, uno fue El caníbal de Atizapán y el otro fue el de Bernardo Esquinca. Entonces, pues de repente empiezas a ver que esto es
eh, pues un tema recurrente Ujú, porque finalmente necesitas exponerlo y que se divulgue de alguna forma, ¿no? A mí me empezó a llamar mucho la atención y empecé a preguntar a mis conocidas, este, si les gustaban las series esas, porque a mí, la verdad, no me llaman la atención, se me hacen como que apologías de repente de lo que vivimos diario, entonces, ¿para qué verlo, no? Pero resulta que mi mamá es fanática y se pasa prácticamente 2, 3 horas viendo esas series. Ayer estuve en una cena y justamente le preguntaba, estábamos comentando de los libros del noir y de la novela negra y de la comedia negra y este tipo de cosas. Y también salió a colación lo de las series. Y entonces, todavía no entiendo cómo es eh, que se impronta todo esto dentro de nuestra sociedad y sobre todo en las mujeres, porque, eh, pues por lo que veo y por lo que dices en el libro, pues la mayor parte de las personas que lo consumen, pues terminan siendo mujeres. Y entonces es como que irónico y contra lo que debería de ser, porque estás haciendo una apología justamente de algo que no debería de existir, ¿no? No sé cómo te puede entretener sabiendo que alguien te está muriendo. Entonces, o que están abusando, o que tienen un delito sexual, o etcétera, ¿no? Todo lo que se plantea. Eh, la primera pregunta que quiero hacerte es esa, ¿no? ¿Tú qué piensas que realmente sucede en nuestros cerebros? ¿Por qué al hombre, pues como que no le gusta tanto estas cosas? ujú, Creo que nos gusta más otro tipo de violencia, por llamarlo así. ujú, ¿Y por qué las mujeres eh, tienen tanto esto, no? Porque finalmente se tratan de crímenes en contra de ellas. ujú, La segunda pregunta que quiero hacerte es, um, ¿qué tan difícil fue encontrar toda esta información como ujú, periodista? Porque finalmente documentas y haces todo, y me llamó mucho la atención esto de que veo que tenías un expediente, unas copias ahí todas hechas a la carrera, luego alguien más tenía un expediente, y cómo es posible que un expediente que se supone que es este, parte, pues, supongo, del Poder Judicial y todo eso, pues pande en tantas manos y pueda recorrerse así tan fácil, pues, entre comillas, fácilmente, ¿no? Entonces, no sé si eso desvíe también la, la labor periodística y que, pues de repente haya cosas que no necesariamente estén pues bien documentadas dentro de la misma, que se hayan ujú, metido, lo que sea, ¿no? ujú. Y una amiga me pidió no pudo entrar porque tiene visitas, le cayeron de repente, entonces iba a entrar al Zoom y me mandó un par de preguntas. Entonces, si quieres, cuando terminemos, pues, te puedo hacer las Claro, preguntas de ella. Muchas gracias. sí. No, muchas gracias. Pues un poco de la primera pregunta, pues un poco lo que respondo ahí es, así como se nos educa de alguna forma, eso es lo que yo termino, o sea, por un lado está el trauma, ¿no? O sea, nos interesan cosas que nos apelan en lo personal. Entonces, sí ahí platico, sobre todo en la introducción, es que, bueno, parte de la investigación obviamente la hice muy académica, pero esa parte mi editor me dijo, por favor, tu marco teórico o metodológico está muy aburrido. No, vamos, No le va a gustar al promedio del lector, ¿no? no, no, y además reescribí cosas, agregué cosas. Todo el capítulo de Goyo Cárdenas digamos, en mi investigación académica, pues es literal un párrafo, ¿no? Ahí hubo otra investigación, es decir, es muy distinto. Pero ahí lo que yo veía es que, bueno, obviamente apela a y esto lo sabemos los periodistas porque trabajamos con eso todos los días, pues la gente se interesa por aquello que siente próximo, que siente... Entonces, tiene todo el sentido del mundo que pues las mujeres sí hay todo un discurso, o sea, no es que no pase, o sea, pasa, pero además hay todo un discurso que te está diciendo si haces tal o cual cosa, te puede ocurrir esto, te va a ocurrir esto. Entonces, toda esta industria de alguna forma trata de dar respuesta. Yo no,
no podría decir que todas las series, por cierto, ¿no? Que todas las series, por ejemplo, de crímenes, porque además aquí incluimos otras cosas, podemos incluir inclusive desde Sherlock Holmes, ¿no? O sea, eso también está documentado, estas historias, las novelas policíacas, que algunas son muy buenas, ¿no? Y hay series de televisión muy buenas, ¿no? Que no necesariamente hacen apología, muchas Mm. sí, ¿no? Pero digamos que el interés, y bueno, ahí depende, digamos, del tipo de producto, del público al que va, etcétera, ¿no? Pero, o sea, sí es muy real que vaya, que sí hay un interés por un lado de esto, ¿no? Y que sí, efectivamente, pues las cifras arrojan eso. Y a mí un dato que me parece que daría para toda una investigación es este interés histórico de los hombres por las historias de guerra, ¿no? Y ahí se ve de nuevo esta pedagogía de la violencia que está, digamos, dividida sexualmente y a los hombres de alguna forma también todos estos productos culturales lo entrenan para aceptar y ir a un lugar a morir y a matar, ¿no? Entonces hay toda o sea, creo que pero bueno, aquí estoy un poco, estoy haciendo una opinión educada, pues, ¿no? Haría falta más investigación. Entonces yo no, a mí no me gusta, por un lado porque, para empezar, yo veía esas series, pero por otro lado porque todas las personas consumimos, todas las personas consumimos entretenimiento, ¿no? Y, Ujú. y no creo que la solución sea satanizar el tipo de entretenimiento, porque además, por ejemplo, pienso en poblaciones como la mexicana, donde las jornadas de trabajo son tan largas, donde los días de descanso son tan pocos. Ese es otro fenómeno que a mí me gustaría mucho investigar. La gente trata de entretenerse y educarse a la vez. Entonces, también por ahí va. Serie, por ejemplo, estas de True Crime, ¿no? Que nos gustan mucho a las mujeres. O a mí ya no, porque, insisto, porque me dediqué muchos años a cubrirlo. Entonces, sí tuve mi dosis de True Crime, ¿no? Pero hay por un lado la necesidad de entretenimiento que es súper humana y que es súper válida, y estas ganas de quererte educar de pasada, que también está como estudiado a la gente le gusta, por ejemplo, si está leyendo un bestseller, llevarse algo, sentir que no solo se entretuvo y se distrajo, sino que se llevó algo, ¿no? Como dicen los gringos, un takeaway, algo, aunque sea un datito. Entonces, pues sí, ahí está, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esa situación que está ocurriendo, ¿cómo podríamos transformarla, no? Porque hay crímenes por eso. Y por lo que yo termino diciendo, pues, lo que termino concluyendo, que es mi apuesta, es que hay un ambiente feminisigénico. Es decir, no es solo, no, y aquí hablo sobre todo de lo cultural, o sea, está tan imbuido en la cultura que está en todos lados. No te puedes evadir de estas narrativas en donde te dicen que matan a mujeres, cómo las matan, por qué las matan, ¿no? O sea, y que eso te puede pasar y que hay todo un discurso como para disciplinarte a partir de ahí. Y sobre lo de los periodistas, pues sí, los periodistas, algunos te van a decir que sobre todo antes se trabajaba con filtraciones y ahora no, porque hay leyes de transparencia, aunque las leyes de transparencia están muy golpeadas. Pero la realidad es que todos los periodistas nos filtran cosas, o sea, a todos. El expediente de Goyo Cárdenas no es un expediente problemático en ese sentido porque está en un archivo histórico que Ujú. tú, yo, cualquiera puede ir a consultar, o sea, no. Pero nos filtran cosas, ¿no? Particulares, una mujer que está pidiendo ayuda para, por ejemplo, dar a conocer su caso, me va a filtrar partes del expediente. Tengo su permiso, ¿no? Y nuestro trabajo es verificar, tratar de verificar que esa información se sostenga, contrastar con otras fuentes, etcétera. Y es un trabajo de alguna forma artesanal. Y sí, yo creo que cualquier periodista, sobre todo periodistas judiciales, o que nos gustan los temas de este tipo, vamos construyéndonos un archivo, ¿no? Y, y bueno, pues Goyo Cárdenas, al ser tan célebre, por decirlo de alguna manera, pues muchos periodistas judiciales pues tienen entre sus cosas el archivo de Goyo Cárdenas, pero de nuevo, el que lo fotocopió originalmente no encontró interesantes datos que yo creo que son importantes. Yo creo que si se hubieran perseguido esas líneas de investigación y esos testimonios, darían una imagen muy distinta de,
de la motivación de los crímenes, del perfil de la persona, etcétera, ¿no? Y ahora volviendo a lo de los asesinos seriales, pues sí, hay toda una, toda una mitología que también fue impulsada desde Hollywood, ¿no? O sea, yo Sí, identifico y lo trato de narrar un poco ahí. El silencio de los inocentes ahí digo, ya venía desde antes, estaban todos los de Viernes 13, Halloween, pero ahí se detona esta idea de este personaje al que hay que meterse en su cabeza. Y yo, por ejemplo, platicando con judiciales mexicanos, inclusive mujeres, ¿no? Investigadoras mexicanas, siempre me decían, es que nos tenemos que meter en su cabeza. Y ahí es cuando te das cuenta, claro, todas estas cosas que nos educan desde Hollywood, pues llegan hasta acá, pero esas cosas, estoy segura que los policías estadounidenses también se las creen, pero no están, o sea, no han sido efectivas, ¿no? Es como seguir pensando que digamos, una lectura de Freud sobre la envidia del pene puede ser válida ahorita, ¿no? O sea, sí, Freud inventó el inconsciente, o sea, digo, lo categorizó, hizo aportaciones importantes a la cultura y cosas, pero bueno, hay muchas cosas que ya están rebasadas. Pasa lo mismo con el concepto de asesino serial, pero sigue distorsionando las investigaciones, que no es solo nada más que esté en el imaginario de las personas, sino que sigue distorsionando investigaciones. Y lo que me decía un amigo criminólogo, que eso ya no lo agregué, es que además sí inspiran todas estas narrativas a otros asesinos, como ocurrió justo con el copycat. el caníbal de la Guerrero, ¿no? Que admiraba y tenía ¿no? Entonces también hay una reproducción de la violencia y de repente algo que era ficticio se vuelve verdad por esta mitología y pues, pues una cosa muy dañina desde mi punto de vista, porque no te ayuda a entender cómo funciona el crimen, cómo funcionan los criminales, cómo funciona ese tipo específico de criminal, ¿no? Te impide ver cosas. Miren, yo ahora que estoy acá en Houston, les voy a contar una anécdota. Este año aumentaron como en 10, siempre hay gente que muere en son como brazos de ríos lentos que les dicen bayús, pero que en realidad son como remanentes de pantanos. Este Ujú. año aumentó de manera alarmante la cantidad. Obviamente cada año encuentran gente ahogada que nadie sabe cómo llegó al bayou, ¿no? En todas las ciudades y más en todas las ciudades grandes hay crímenes. Este año aumentaron. La única fórmula o la única hipótesis era el asesino serial, ¿no? Pero entonces tienes la idea de que, ¿pero cómo? Entonces todas eran mujeres. No, pues es que había hombres y mujeres. No, pero todas eran afroamericanas. No, pues había de chile, mole y manteca, ¿no? De distintos grupos étnicos. Y entonces dicen, no, pero entonces el asesino sería Y bueno, una que es mexicana y que ya has visto cosas, dices, esto es un proceso de limpieza étnica, están matando personas en situación de calle que viven en el Bayou, evidentemente allí. O sea, pero lo ves, o sea, se ve claro porque porque nada más nadie lo reclama, ¿no? Pero esta idea, o sea, y aquí es algo que, digamos que me interesaba mucho narrar en el libro, es cómo estas categorías que nos creamos y que nos heredan desde la cultura nos dejan ciegos, ciegos frente a lo que ocurre. Y eso es lo que creo yo pasó con el caso de Goyo Cárdenas y que pasa muy seguido en los casos de feminicidios, en donde se excluyen datos que contradicen lo que no va con el discurso que ya traemos, ¿no? Y aquí quería agregar eso sobre el tema de los periodistas también. Los periodistas también tenemos esos sesgos. Entonces, otra motivación, por ejemplo, para el libro era que nosotros dábamos, varias colegas y yo, estos talleres de cobertura de feminicidio, pero cuando había un feminicidio, digamos, muy mediático, hasta los mejores periodistas cometían los mismos errores, ¿no? Lo mismo, y las mismas violencias y victimización. Y es, claro, entras en automático, en estos momentos de emergencia, entras en todas estas ideas míticas que tenemos que no se corresponden. Y bueno, pues muchas gracias por las preguntas, de verdad. No, al contrario. Y ahorita que estabas diciendo eso, perdón por el tiempo que me estoy tomando a mis compañeros, pero ¿tú crees que también sea parte de la educación? Porque, bueno, definitivamente tiene que ser, pero eh, no creo que siendo nuestro país como es, y hablando específicamente de México, porque no conozco cómo sea en otros lados, ¿no? Donde la mujer predominantemente tiene el control de la casa,
y de la educación de los hijos, y lo pongo así entre comillas, ha cambiado un poquito la mezcla, pero sigue siendo el pilar la mujer. Y creo que siempre eh, tengo este sesgo de que se educa diferente al hombre que a la mujer. Y no sé si eso influya también a que este tipo de cosas pasen. Bueno, ahí yo creo, o sea, de nuevo, por ejemplo, ahí lo que el sesgo es responsabilizar a la madre de nuevo Sí, de todo me lo que queda claro. ocurre, ¿no? Y Claro, ese es justo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Goyo Cárdenas, lo primero que dijeron es que él mató mujeres porque su ex esposa era malísima. Y luego sí, dijeron, es que mató mujeres porque su mamá era malísima, ¿no? Y ahí es donde, ahí, justo ahí, es donde se ve este feminicidio, esto que hablo de feminicidio mítico, ¿no? Y nos vamos para ujú, atrás. El sultán este mataba cada noche a una mujer porque él le rompió el corazón saber que ninguna mujer era fiel sexualmente, ¿no? Entonces ahí se puede ver. Eh, México tiene particularidades con respecto a lo que podremos llamar como el machismo. No estoy tan segura de que las mujeres tengan un papel ya tan preponderante dentro de la casa, porque si pensamos que, por ejemplo, si en los años 50 la población, las mujeres económicamente activas, en el sentido de que tenían un trabajo remunerado fuera de casa, era del 20%, actualmente creo que es por ahí del 40-50%. Entonces, en muchas o más, ya no lo vi hace poco y ya no me acuerdo, pero era bastante. Entonces, por un lado, en realidad, una de las cosas que se ha visto actualmente, no solo en el tema de feminicidio, sino en el tema de incremento de violencia, de delincuencia, sobre todo de menores infractores que son reclutados por el crimen organizado, un factor muy importante es que ambos padres trabajan y los niños, todas las infancias, pasan muchas horas solas o pasan muchas horas con sus abuelos o su abuela, en particular la mujer de nuevo, ¿no? Que pues sí, probablemente va a reproducir taras patriarcales y taras machistas porque es lo que ujú, ella aprendió, pero también ella es una víctima en ese momento, ¿no? De una claro, mujer que ya tiene, ya ha cumplido su vida, digamos, su promedio de vida de trabajo y ya debería estar descansando, debería estar haciendo otras cosas y está haciéndose cargo de niños. Eso en el mejor de los casos. Y muchos niños lo que crecen es, eso por ejemplo lo cubrí o era muy palpable en el libro anterior, en el de la fosa de agua, como todos estos feminicidas seriales, que esos eran pandillas que se dedicaban a secuestrar y a asesinar niñas de entre 13 y 18 años, la mayoría, pues la mayoría, eh, pues si tenía, o sea, el padre estaba ausente, por ejemplo, y ahí no se habla mucho de esto, ¿no? Del padre que no está, del padre que abandonó la familia, que no da dinero porque tampoco está presente, ¿no? Las mujeres muchas veces trabajaban, algunas sí estaban cerca de la delincuencia organizada, pero también había estos espacios en donde no, vaya, son familias muy desarticuladas y notas, y no se puede culpar en ese caso ni siquiera a la familia, porque son contextos sociales y económicos muy difíciles, de que pues si no sale a trabajar, ¿qué comen, no? O si no, entonces, de nuevo insisto, pero claro, es real que las mujeres también estamos inmersas en esto y también reproducimos, a pesar de que va contra nosotras mismas, ¿no? claro. Pero es mucho más complejo, siempre, como Sí, todo, pues. sí, sí, no creo que es buscar un hilo negro, pero sí, 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 finalmente es claro. multifactorial, ¿no? Eso lo entiendo. Así es. ¿Puedo hacerte las preguntas de Claro, Jenny? claro. Bueno, deja de ponerme los lentes porque las mandó y ya no alcanzo a leer muy bien. Pero bien, dice, como comentas, yo también veo el consumismo sobre la violencia a la mujer, series, películas, comerciales, publicidad, etcétera. Esto se podrá ver como una crítica social, una denuncia, o es utilizarlo para llamar la atención a algo que es tan doloroso. ¿Crees que se vea también como el normalizar el maltrato a la mujer y al feminicidio? Esa es su primera pregunta. Y la segunda dice, ¿y la mala justicia?
tanta impunidad, falta de castigos y que las mismas autoridades minimicen la denuncia de las mujeres, ¿tú qué piensas que se pueda hacer para poder cambiar este fenómeno sistémico? Y no, pues igual muchas gracias por las preguntas. Pues sí, los outlets de medios no es que piensan analíticamente como Pinky Cerebro de vamos a usar esto para vender, ¿no? O sea, ojalá fuera como, pero tan monolítico sería creo que más fácil. Sino obviamente lo que están buscando son qué se está vendiendo, ¿no? O sea, hay estos cambios y siempre están viendo qué se consume, y, y bueno, pues cuando ven que hay un producto que está siendo efectivo, pues van a reproducirlo, ¿no? Van a continuar. Igual, por ejemplo, pasó un poco lo mismo con los movimientos feministas, ¿no? Que en 2017, 2018, empezó este auge, de repente hubo empresas de moda que sacaron los tenis morados, ¿no? Y cosas así, y lo vemos, ¿no? O sea, creo que lo que sí es real es que eh, inclusive desde antes llamémosle de esta época o del siglo XX para acá, sí hay discursos ya muy interiorizados en las narrativas en donde, bueno, pues está presente el feminicidio y sí está de alguna forma normalizado en la cultura, ¿no? O sea, eso es real. O sea, normalizado, que cuando digo normalizado es eso, que no lo vemos, que dejamos de verlo, que es invisible, ¿no? Y que por eso O que podemos se te hace decir, igual, o que te ajá, da y que lo por eso, mismo, ¿no? ajá, y que por eso decimos, pues mataron a tal, pero es que seguro porque le puso el cuerno, ¿no? O, o cosas así, ¿no? Es que pobrecito Goyo, porque su mamá era muy mala, ¿no? Y entonces citan a Freud, de seguro lo educó mal Freud, ¿no? Entonces, eso pues está ahí, está todo esto aquí. Creo que lo que para mí era importante era entender por qué compraríamos ropa mostrada con esto y cuál es el impacto. Y, bueno, y lo que salió fue, pues es que más bien está toda esta montaña, y están las series de televisión y está la novela gótica. E inclusive, por ejemplo, la novela gótica, pero no es que todo esté malo que se deba cancelar esa cultura. La novela gótica, por ejemplo, sale hecha por mujeres hablando de su miedo a ser asesinadas, ¿no? Entonces en fin, está ahí y por eso lo consumimos. Ahora, la segunda pregunta, recuérdamela por... Perdón, déjame Sí, ir dice, y la mala, es referente a la justicia, ¿no? Tanta ajá, impunidad, sí, falta sí, de sí, sí. castigos, las mismas autoridades minimizan la denuncia de las mujeres. Sí. ¿Tú qué piensas que se puede hacer para poder hacer un cambio de este fenómeno sistémico? Es La terrible pregunta porque del millón, ¿no? no, pues es que porque además te puedo decir lo que han hecho mujeres, por ejemplo, la madre de Mariana Lima y la señora Irinea, ¿no? Que llevó el caso, que ellas habían dicho, o sea, las autoridades habían dicho que se suicidó su hija, ¿no? O sea, el tipo que la Ujú. mató, su pareja, que ella ya lo iba a dejar, dijo, se mató y el primer juez, el segundo juez, el colegiado, todos dijeron, sí, la mató, a pesar, insisto, ¿no? De las evidencias y pues te avientas 12 años en juicios. No todas las familias, no todas las madres logran tener esa persistencia, es muy complicado, deja a las familias agotadas también económicamente. E idealmente lo que se tendría que hacer es pues que no tuviera que estar nadie detrás de un sistema, tanto un sistema de investigación, un sistema para que funcionara, ¿no? O sea, que fueran casos que realmente, que no hubiera esa impunidad. Pero no es la realidad. No es la realidad en los casos de crímenes de género, de violencia de género, tanto inclusive cuando son lesiones, cuando esa cosa, no es la realidad. Hay que decirlo también, no es la realidad en los crímenes de ningún tipo en México, ¿no? O sea, Ujú. es decir, en el caso del género se agrega un factor más, esa sí es real que tiene mayor impunidad, no mucho mayor impunidad porque de por sí la impunidad es altísima en todos los Sí, crímenes, ¿no? O sea, claro. es un 98% de no resolución en todos los casos, ¿no?
Entonces, en feminicidio creo que es el 99, una cosa. Estoy inventando, porque la verdad es que hace mucho que no veo las cifras, pero hace unos años las vi y era una cosa así. Entonces, sí, digamos, sí hay una mayor impunidad en ciertas cosas, pero no es mucho mayor que el grueso. Insisto, no porque no sea alarmante el que sea mucho, sino porque la impunidad en general en todo es terrible, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un problema serio que yo creo que, bueno, pues es un país fracturado por lo que primero fue la llamada guerra contra el narcotráfico y después, pues, pues esta instalación de mafias y en todo el territorio que, pues, es muy, muy difícil realmente, pues que nos tienen en shock, ¿no? Claro, claro. Sí. Pues te agradezco las No, gracias, respuestas, gracias a ustedes. gracias por tu tiempo y gracias por el libro. Gracias. No, gracias a ustedes por la lectura, es muy importante para mí. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Claro que sí, pues Lidiet, nuevamente buenas noches. La verdad es que es un libro que como bien te decía al principio, son de repente de esos libros que no son como los que tú leerías yendo a una librería y seleccionas el libro y dices, este me gusta por leerlo, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos aquí en Recomiendan un buen libro es que justamente pues le damos oportunidad a todos esos libros, ¿no? Que de repente, pues de repente no te los recomiendan, pero no sabes exactamente hacia dónde te van a llevar, ¿no? Y justamente así nos llegó tu libro, y la verdad es que es un libro que disfruté. Ahora estoy dando una clase nueva para mí que es Humanidades, entonces es un libro que estuve ocupando justamente la materia de Humanidades con alumnos de preparatoria, pues justamente para algunos temas que me tocaba ver en ese momento, entonces les compartí algunos fragmentos para que se fuera analizando, ¿no? Entonces eso también a mí me fue ayudando, pues a ir leyendo el libro, pues como con un poquito más de profundidad, ¿no? Y la verdad es que pues hay bastantes temas ahí como muy, pues como muy importantes, ¿no? Como viene siendo la parte de la historia, lo comentaba con Víctor antes de que entraras al Zoom, lo que viene siendo la mitología y que justamente como muchas cosas estas se van repitiendo, pero en diferente formato, ¿no? O sea, al principio creo que la mujer pues era sometida como un tributo, como algo como para renovarse, como para demostrar fuerza o cosas así, ¿no? Y hoy en día a lo mejor pues se escucha feo, pero a lo mejor es un tema que sigue, que persigue. Pues sigue pasando, ¿no? Entonces, pues como bien lo decía Alejandra, o sea, tú como periodista en este punto, pues no sé, o sea, ¿qué buscas que la gente encuentre o qué buscas, de qué manera buscas justamente, bueno, primero siendo periodista, ahora pues como escritora, pero al final de cuentas las dos cosas hay juntas, pues buscar a lo mejor un cambio, una transformación. Ay, no, bueno, pues muchas gracias por la lectura me da mucho gusto eso, que sin que hubiera perspectivas o expectativa de que me fuera a gustar este libro, lo disfruté, o sea, eso, ¿no? Que dices, pues no tenía expectativa de que esto me fuera a interesar y sí me gustó. Eso a mí te lo agradezco y también te agradezco que lo recomiendes y que lo trabajes en prepas, porque yo lo pensé sobre todo para estudiantes. Em, cuando escribí La fosa de agua me pasó algo muy extraño. Yo es un libro que lo veía para adultos porque es un libro muy, muy doloroso, pero de repente pues llegaban chicas de secundaria, ¿no? Y entonces a mí eso me generó mucha, no sé, como inclusive escribí un ensayo como hablándoles acerca de lo que puede ocurrir con la parálisis al escuchar historias tan terribles, ¿no? Entonces, este libro lo pensé sobre todo para estudiantes, sobre todo de comunicación y criminología, extrañamente, pero sí me interesaba eso, o sea, que fuera algo que leyeran estudiantes como para, para, para tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Entonces, eso, te lo agradezco y pues, ¿y cuál era tu pregunta más concreta? Porque ya me quedé con esto. Eh, Porque no había como, siento que no había como pregunta como tal.
No, la parte bueno, ya ahora, pues digo, empezaste como periodista y quizá como periodista Ah, empezó o empezaste a trabajar con estos casos, ¿no? Y sí, ahora lo llevas, pues el periodismo, la parte de periodística lo entregas ya ahora sí, sí, sí. como un libro, ¿no? O sea, ¿qué tanto crees que haya de impacto? Pues a lo mejor, tanto hacer el análisis en periódico o en o ahora pues en las revistas digitales, como pues lo que viene Ujú, siendo un libro que pues a lo mejor tiene un poco más de alcance o a lo mejor tiene un sí. poco más de tiempo que dura en el mercado, ¿no? Que el Claro, periódico claro. pasa y se olvida, y ahí queda. Sí. Sí, no, y además un poco lo que les decía, el libro obviamente lo que quería hacer, eso que les digo como un artefacto que te permitiera desmontar estas cosas que traemos, ¿no? O sea, que nos permitiera, yo empecé, como que cada libro, la verdad es que lo he escrito, lo he investigado, pues, o sea, tiene investigación igual, lo, para contestarme cosas que a mí me dan curiosidad o que no entiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la fosa de agua la pregunta era, ¿qué pasó aquí? Porque es así, ¿qué pasó? ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están las desaparecidas? No, acá es, ¿por qué compramos esto? ¿No? ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué lo consumimos? ¿Y para qué? ¿No? Y pues quizás digamos, la parte más individualista o más introspectiva de la motivación es responderme yo, ordenar mis ideas, ordenar lo que ya había leído, tratar de dar, pero la segunda es eso, es que fuera una cosa que yo noté, por ejemplo, desde el periodismo, cuando cubrías todas las semanas sobre violencia de género, es que yo no podía transmitir, voy a poner un ejemplo que siempre doy. Eh, Vas y haces la nota de una familia que lleva 3 años buscando a su hija, que está desaparecida y que la han buscado, y tienes 3.000 caracteres para narrar esa historia. Y entonces, como reportera, terminas escribiendo el calvario de 3 años que llevan para buscar a su hija, ¿no? Entonces, yo veía esas notas, decía, yo sé que la persona que me va a leer en el diario, cuando lea el calvario de 3 años de buscar a su hija, no tiene ni idea de lo que significa estar 3 años sin saber dónde está tu hija, que pase un día, que pase otro día, que vayas al Ministerio Público y te digan, no, señora, hasta dentro de 48 horas, aunque no sea verdad, y que no sabes con quién acudir, que te vas, que alguien te saca dinero, que pones tu teléfono buscando ayuda y que te empiezan a extorsionar y que entonces te vuelves un experto en saber quién te está extorsionando y quién no, y que luego regresas y entonces el MP te dice, no, ya su carpeta ya no está aquí, se fue a otra mesa y entonces, ¿no? Y mientras te siguen extorsionando y mientras se va el dinero y mientras el resto de tus hijos crecen solos y nadie te... Entonces yo decía, yo en el calvario de tres, yo sé que nadie está entendiendo nada, nadie está entendiendo lo que le quiero decir. Un poco con este libro era eso, cuando yo les digo, o sea, porque inclusive se los digo, si yo te lo digo ahorita, o sea, lo digo a cualquiera, va a decir sí, te va a decir, oigan, la cultura es muy misógina y muy feminicida, van a decir, sí, sí lo es, pero no están entendiendo, yo sé, ¿no? Que no están pensando en lo mismo que yo estoy pensando de, crecimos que nos dijeran que nuestra aspiración es reformar al tipo que mató a 1.000 mujeres en 1.000 noches y que nuestra aspiración es no ser asesinadas por tal y tal y que todo esto que vemos se vincula con nuestras propias experiencias de acoso y que lo extraño de todo esto es que puedo ver una publicidad de zapatos de tacón anunciadas con mujeres asesinadas y violadas y me va a gustar y por qué me está gustando esto y por qué no y cómo me relaciono con las novelas. Yo sabía que la frase que lo resume, que es nuestra cultura es horrible, no lo lleva. Entonces, sí, el objetivo es eso, es como llevar de la mano a la persona que lee a que pueda explorar un poco más y que pueda sentarse un momento con esa cosa que podría resumir con esa frase. Eso. Muchas gracias y la verdad es que es un libro que se lee muy bien y sobre todo estas comparaciones que vas haciendo también me llamaron mucho la atención, ¿no? De cómo vas metiendo el cine, de cómo vas metiendo
la parte esta de la mercadotecnia y que justamente, como dices, no, fíjate, no sabía que la mercadotecnia era una de las cosas más, ahorita más mejor pagadas y justamente estoy estudiando mercadotecnia, entonces, pues bueno, esperemos que para bien me vaya más adelante mejor todavía, ¿no? Pero bueno, sí, es un libro que sí, y bueno, pues aquí seguiremos recomendando, comentando, y pues para todos los compañeros que no pudieron leerlo, pues bueno, se den en algún momento la oportunidad de que lo lean más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo me quedo al final y creo que ya muchas de las preguntas han sido respondidas, pero me quedo con varios comentarios. Fíjate que algo que me preocupa a mí mucho en la actualidad, y ya se mencionó aquí la parte de la impunidad. O sea, eso es terrible porque pues, la gente actúa, hace cosas y no nada más en el caso de los feminicidios, en general, sabiendo que no les va a pasar nada y que si los llegan a detener van a salir luego, luego. Eso es muy preocupante. Y la otra es que yo no estoy muy convencido de que estemos ahora. Obviamente somos más habitantes en el país, la violencia ha crecido, se ha exagerado, pero yo no estoy tan seguro de que antes no la había. Yo creo que hoy Ujú, también con los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, todo se sabe en el instante, todo este, se transmite y prácticamente lo estás viendo en vivo, está viendo las noticias, etcétera, etcétera. ujú, Entonces eso también es muy preocupante. La sí. otra, y ya lo mencionó por aquí Ricardo y alguna otra de las compañeras, lo de Goyo Cárdenas, que a mí me llamó la atención. Goyo Cárdenas, allá hace muchísimos años, tal vez los sesentas, en casa se recibía el Excelsior y salió un reportaje grande sobre Goyo Cárdenas y recuerdo que mi abuela materna estaba indignada porque lo recordó, porque a ella le había tocado seguir el caso cuando se dio. Y Ujú. luego, ya en los medios, ¿en qué año fue que salió Goyo Cárdenas? Se retomó otra vez en los medios y además algo que ya lo mencionaste ahí en el libro, sin sentencia. O sea, nunca lo sentenciaron. Entonces, me llamó la atención que ahorita en los libros que hemos estado leyendo ha sido una coincidencia, pero se ha retomado el tema. Y por último, quiero mencionar la parte que tú decías, mencionaste como el marco teórico, que en realidad, pues a mí me gustó mucho. A mí en general me gusta la historia. Y entonces, bueno, tengo esa debilidad y la verdad me gusta mucho cómo señalas ahí como aquí lo anoté inclusive, que es muy al principio, de las frases de la matrística y no, una sociedad matrística y no matriarcal, justamente, y Ujú, ahí viene en las anotaciones, pues viene la gran diferencia, ¿no? Entonces, ujú, más que pregunta, quería yo, pues comentar eso, ¿no? Que son cosas que te va dejando el libro, y como dijeron aquí también, ya, bueno, creo que si yo hubiera ido a la librería y busco el libro, tal vez no lo hubiera escogido. Pero bueno, esas son las recomendaciones y eso es lo que a mí me da mucho gusto. Y la otra, que es eventos como en donde la lectura deja de ser un acto en donde estás de manera solitaria leyendo y sacas tus propias conclusiones, sí. pero que en este caso, bueno, se enriquece con las opiniones de todos los demás y por supuesto con lo que nos quiso decir el autor, que eso siempre nos da mucho gusto. Ah, no, muchas gracias. No, pues muchas gracias yo siento que el libro es un poco raro porque por un lado, pues sí está este estudio que suena muy de flojeras y de productos culturales ¿no? O sea, suena para estudiantes de comunicación. Este, pero yo traté o sea, y además porque además me gusta y porque yo también, o sea, a mí hay algo que a mí me gusta leer, ¿no? Hace rato creo que hubo una pregunta que creo que no respondí, que es, ¿cuánto te llevó? Pues muchas cosas yo las había leído a lo largo de mi vida. Entonces fue más bien como establecer categorías e ir ordenando lecturas que yo ya tenía, ¿no? Entonces, pues la idea es eso, que fuera eso, que permitiera... eh,
pues sí, que fuera también ameno, ¿no? Que tuviera que no fuera un tabique que solo a los especialistas les interesara, ¿no? Y eso pues lo agradezco y bueno, pues les platico que pues el marco teórico lo pueden ver, está en mi tesis, está en la UNAM, está en digital, así, y es un marco aburrido donde explico mistificación, reificación y esas cosas, ¿no? Pero pues ahí está, si quieren, hay cosas ahí que no terminé de agregar, un poquito lo que les platicaba ahorita pues yo vi que el peor de los problemas, o más bien la punta del iceberg, eran estas publicidades tan grotescas, tan obvias, pero que en realidad lo que estaban eran reflejando todo esto, todo este iceberg profundo en la cultura y en un ambiente que genera este tipo de cosas. Y sí, lo de Goyo, pues, pues entiendo que salió siendo casi un héroe, también un héroe creado por un sistema político que quería decir que el sistema penitenciario servía, ¿no? Pero desde antes hay insisto, es muy interesante ver ahí la prensa porque primero es un monstruo y ahí de repente resulta que ya él no es, sino que es su ex esposa, que es tal, o sea, y de repente nadie se puede poner de acuerdo por qué lo hacían, ¿no? Ya existía el término asesino serial, ¿no? No era popular, pero ya estaban estas cosas. Entonces, pues sí nos tenemos que preguntar sobre estas cosas. Y bueno, lo de la inseguridad y la impunidad, pues sí es un tema pendiente. Sí hay, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, me parece, sí hay un momento en que se triplica la tasa de homicidios en México. Y sí está vinculado a cuando se declara la guerra contra el narcotráfico. Es 2006, 2007 es muy bajo, que es el primer año de la guerra contra el narcotráfico, y a partir de 2008 se dispara, o sea, y nunca baja, ¿no? Entonces, de homicidios. Entonces, es una tasa, es difícil que sea tasa negra, ¿no? O sea, que haya una cifra, o sea, seguro hay cifras negras, pero no tanto. Entonces, pero sí es verdad que hay cosas que antes ocurrían que tal vez no estábamos alertas, ¿no? Y bueno, pues eso, pues muchísimas gracias por la lectura. Pues recomiéndenlo si les gustó. Si no, Sí, claro. también, mal de él, no pasa nada. No, sí lo vamos a seguir recomendando con mucho gusto. Y bueno, ya para terminar, no, mira, nos vamos a sacar la foto Sí. con el libro. Ay, Claro que sí, gracias. Mandamos las fotos y luego te mandamos también el link Sí, para por la favor, grabación. sí, ahí va el primer intento. Y cuando sea tu graduación, no sé, pero aquí sí. bueno, aquí que soy de un pueblo pequeño, se hace fiesta. Entonces, cuando sea tu graduación del doctorado, nos invitas a la comida. Claro, claro que sí, claro que sí. Sí. La foto, a ver, una, eh, dos y tres. Listo. Pues muchísimas gracias, Lidiet, No, y gracias a usted. pues un saludo y un abrazo. No, Felices gracias. fiestas hasta, Igual, hasta Houston, creo, ¿no? sí, sí. Vale, Bueno, pues ahorita, buenas noches y buenas noches a igual, todos. Gracias, igual hasta ustedes luego. descansen, bye. Igualmente, bye. Bye.